Feliz sábado. Vamos a ver hoy por qué decimos feliz sábado. Si alguno no había escuchado eso, hoy vas a ver por qué decimos feliz sábado siendo viernes. Eso es raro, ¿sí o no? Bueno, vamos a pedirle allá a que pongan el PowerPoint. Vamos a estar hablando del día de reposo y quiero presentarles esta cita de Juan en el Apocalipsis. Él dice que en un día del Señor cayó en éxtasis, o sea, cayó en visión. La visión es una realidad que Dios le presenta a un ser humano y no en sueño, sino que la persona cree que está en ese lugar, ve lo que Dios le presente y él oyó detrás de él una voz fuerte como de trompeta. Y ahí en los versículos siguientes se le va a estar dando la información de todo lo que vio, todo lo que escuchó. Pero la pregunta que quiero hacer a propósito de ese versículo es: ¿cuál es el día de reposo o el día del Señor? Ya que él dice que en un día del Señor él cayó en éxtasis. ¿Qué día fue ese? Quiero presentarles un video, un corto de un predicador famoso que encontré en YouTube. Es público, o sea, no estoy violando ningún derecho de autor porque eso está en YouTube. Y quisiera que le den a play, es 1 minuto o 2. Ahora ojo acá, los 10 mandamientos: no dioses ajenos, no imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, no matar, no hurtar, no levantar falso testimonio, no codiciar, no adulterar. Dígame cuál de ellos podemos violar hoy. O estos, porque estamos en la gracia, ya podemos matar, ya podemos robar, podemos adulterar. Y entonces, ¿por qué todos los 9 sí y el cuarto no? Ahora, para que sepamos lo importante que es, en la ley habían 4 mandamientos que tenían pena de muerte: adulterar, matar, ¿sí? Deshonrar padre y madre. Todavía Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento: el que no honre padre y madre, que muera, dijo Jesús, irremisiblemente. Y guardar el día del Señor. 4 mandamientos que tenían pena de muerte. ¿Por qué hoy no tienen pena de muerte? Porque la Constitución de la República donde tú vives no lo tiene. Pero es problema de la Constitución de nuestra República o tu República, pero no es problema de la Constitución de Dios. Entonces nosotros hemos tomado demasiado light nuestro domingo. Si puedo vengo a la iglesia, si puedo voy a la iglesia, si tengo un compromiso con la familia, entonces es más importante el compromiso, y le ponemos 1000 excusas a Dios a través de una oración que hacemos. Tú sabes, Señor, que la familia es tan importante, no puedo dejar de verla, 6 días tienes para verla. Y la puedes ir a ver el domingo en la tarde si quieres, o el domingo en la noche si quieres. ¿Se fijaron en su análisis? Muy bien iba, muy bien iba, muy bien. Pero luego dijo que el día del Señor era ¿cuál? El domingo. Quiero hacerles esta pregunta: ¿cuántas patas tiene una araña? 8. Sabe mucho. Este filósofo griego muy famoso, Aristóteles, dijo que la araña tenía 6 patas. Y desde ese año del 350, por muchos siglos se creyó eso, que tenía 6 patas, hasta que este hombre, Lamarck, un biólogo y naturalista, contó las patas, las contó. ¿Y cuántas son? Son 8. Así queremos hacer hoy con el tema del día de reposo. Yo quiero invitarlos a ustedes a contar las patas, si podemos decirlo así, de lo que la Biblia dice sobre el día de reposo. El joven que acabamos de ver dice que es el domingo. Y su análisis comenzó muy bien, como dije, pero vamos a ver la historia bíblica del día
de reposo. Así que yo hoy no voy a hablar mucho, porque vamos a ver varios textos a través de toda la Biblia que nos hablan de este tema. Comenzamos con el primer libro de la Biblia, Génesis 2, 1 al 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Varias cosas importantes. Dice que Dios hizo 3 cosas con este día séptimo. Dice la Biblia que él lo bendijo, lo santificó y lo reposó. ¿Y cuál es el séptimo día de la semana? ¿Cuál es el séptimo día de la semana? Vamos a confirmar eso después, porque algunos creen y dicen que el domingo viene siendo el séptimo día. Bueno, ya en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, dice: el Señor dijo a Moisés: os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá diariamente, y juntará la porción para cada día, para que yo lo pruebe si andará en mi ley o no. Pero el sexto día prepararán lo que hayan juntado, que será el doble de lo que junten cada día. El sexto día, ¿cuál es el sexto día de la semana? El viernes. Ahí dice que deben hacer preparación, deben tomar doble porción del maná que caía. Hoy viernes, doble porción para mañana. Pero el domingo era una sola porción, el lunes una sola, martes, miércoles, jueves, una sola porción para cada día, pero el viernes era doble porque había que guardar el sábado. Corremos un poco y llegamos al libro de Nehemías, que está antes de los Salmos, antes de Esther, etc. Dice: en aquellos días vi en Judá, dice Nehemías, algunos que pisaban lagares, ¿en qué día? En sábado, y acarreaban haces de trigo y cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. También en la ciudad había tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Reprendí a los señores de Judá, les dije: ¿qué mal es este que hacéis, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Así, cuando oscurecía, escuche bien, cuando oscurecía. Por eso hoy ya nosotros decimos: feliz sábado, porque ya oscureció. Los días no comienzan a las 12 de la noche, comienzan cuando el sol se oculta, y eso es bíblico. En varias partes la Biblia lo dice. Así que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que cerrasen las puertas y no las abrieran hasta después del sábado, o sea, cuando el sol vuelva y se oculte. Y puse en las puertas a algunos de mis criados para que no entrasen carga en sábado. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercadería. Los amonesté y les dije: ¿por qué pernoctáis ante la muralla? O sea, ¿por qué se quedan ahí despiertos de noche ante la muralla? Si lo hacen otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado, y ordené a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu amor. Eso es en tiempos de Nehemías. Corremos un poco más adelante y llegamos a Isaías. Estamos tomando la Biblia en el mismo orden en el que se presentan los libros. Y cuando usted llega a Isaías, encuentra esto aquí: y el extranjero que se haya unido al Eterno no diga: el Eterno me excluirá de su pueblo.
ni diga el eunuco, soy árbol seco. Porque así dice el Eterno a los eunucos que guarden mis sábados y elijan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar dentro de mi casa y de mis muros, un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los extranjeros, porque la Biblia originalmente se está dirigiendo a judíos de manera general, aunque algunas veces se refiere a otros, como el apóstol Juan está escribiendo especialmente para extranjeros, por ejemplo. Pero algunas personas dicen que el sábado fue para los judíos. Sin embargo, el texto dice, y a los extranjeros que se unan al Eterno para servirle, para amar el nombre del Eterno y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Una promesa, una declaración que nos invita a todos, aunque no seamos judíos. Aquí hay dominicanos, aquí hay venezolanos, aquí hay colombianos, curazaleños. Hoy pasé por la iglesia, el templo de los judíos ahí en Punda. Y saben que los judíos guardan el sábado todavía. Lo único que ustedes no sé si saben, lo han leído, dice la Biblia que a los suyos vino, a los suyos no los recibieron. O sea, vino a los judíos no los recibieron, los judíos no creen en Jesús. Hay algunos judíos que sí, pero los conservadores judíos, los que mantienen esa religión que se inició allá en la Biblia, como los fariseos, por ejemplo, no aceptan a Cristo. Por eso dijo, a los suyos vine y no me recibieron. Así que ya Isaías en el último capítulo dice, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen ante mí, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Eterno. Y esto es una profecía que apunta a la tierra nueva. Esto no se iba a cumplir acá en la tierra, sino en la tierra nueva, no en esta, sino en la nueva y en el cielo nuevo. Se tomará en cuenta el día del Señor, el sábado. Saliendo del Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento. En el libro de Lucas tenemos la siguiente declaración. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, ¿qué día? El sábado, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Jesús tenía esa costumbre, y una costumbre es algo que usted repite constantemente. Siempre iba los sábados a la iglesia. Y en Mateo ya había dicho, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Recuerden que Juan dice que un día del Señor estaba él en oración y cayó en éxtasis. Si aquí dice que el Señor, o sea que Jesús es Señor del sábado, pues entonces el sábado es el día del Señor. Ya cuando Jesús muere, pudiéramos decir, bueno, Jesús ya cuando murió abolió todo, como algunos dicen, abolió todas las leyes y abolió el sábado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, era la tarde del día de la preparación, como vimos en Éxodo 16 hace un rato. El día de la preparación es el sexto día, que es viernes. Por lo tanto, todos sabemos que Jesús murió un viernes y que ese día era el día de la preparación, dice la Biblia. Y estaba por empezar, ¿qué cosa? El sábado, lógico. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes,
pero reposaron el sábado conforme al mandamiento, porque ya Éxodo 20, versículos 8 al 11, había dicho claramente que había que guardar el sábado, que 6 días había que trabajar y hacer todas nuestras obras, y que el séptimo día es día de reposo. De hecho, no lo puse el texto, pero el mandamiento más largo de los 10, si usted cuenta palabra por palabra en cualquier idioma, y de manera especial en el hebreo, en el idioma hebreo en el que se escribió la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene más palabras que cualquier otro mandamiento. O sea, ¿por qué olvidarse de algo tan grande entre los 10? ¿Por qué olvidar ese precisamente, que es el que dice acuérdate? ¿Por qué olvidarse de ese que dice acuérdate? Rara vez Dios dice acuérdate. Sin embargo, como Él sabía que muchos nos íbamos a olvidar, dijo acuérdate. Y entonces estas hermanas nunca recibieron de parte de Jesús la declaración de que ya cuando yo muera ya no hay que guardar el sábado. Al contrario, ese mismo día, viernes, ya iba a caer el sábado, ellas decidieron mejor devolverse hacia su casa para hacer el ungimiento después con aromas y perfumes del cuerpo de Jesús, conforme al mandamiento. Jesús se fue al cielo. Dios llama al apóstol Pablo, un eminente personaje del Nuevo Testamento. Escribió 13 libros. De los 27 que hay en el Nuevo Testamento, él escribió casi la mitad. Podemos decir que prácticamente la mitad escribió. Y este hombre guardaba el sábado. La palabra de Dios dice que de allí a Filipos, él se movía mucho, que es la principal ciudad del distrito de Macedonia y una colonia romana. Y estuvimos, dice él, en esa ciudad algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Ya que no tenía un templo cerca, él sabía que la costumbre normal de las personas cristianas era guardar el sábado. Y él dijo, bueno, si no se reúnen en templos, posiblemente en un río ellos van a estar reunidos. Porque era una costumbre. Cuando no había templo, se reunían alrededor o cerca de un río, como por ejemplo Jesús se reunía con sus discípulos en el mar. Y dice la Biblia que se sentaron y hablaron a las mujeres que se habían reunido. Un capítulo más después, en el libro de Hechos, dice, y como acostumbraba, igual que Jesús lo hacía, en Lucas 4:16, Pablo fue a la sinagoga y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras. Otro capítulo más de en Hechos, y cada sábado razonaba en la sinagoga y persuadía a los judíos y a los griegos. Y en Hebreos no se sabe con exactitud quién escribió este libro, pero claramente dice, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Si usted lo busca en una Biblia, la 60, la Reina Valera 60, va a decir queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero en el original griego en el que se escribió ese versículo, la palabra que se usa es sabatismos, que significa sábado o reposo sabático. Así que está muy claro, incluso la Biblia de los Testigos de Jehová, así mismo lo lee, así mismo lo reza ese versículo, reposo sabático. Hay un texto que, aunque está en el Antiguo Testamento, quise ponerlo mucho después. Todo esto que usted ha visto es una evidencia que recobra peso con este versículo. Santificad mis sábados, dice el Señor, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo el Eterno soy vuestro Dios. Cuando Dios creó el sábado, lo hizo para que el hombre se acuerde de que Él creó el cielo y la tierra. Cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo que Él es nuestro creador y reconociendo también que Él es nuestro Salvador.
y por eso guardamos el sábado. Así que, ¿cuántas patas tiene una araña? Tiene 8. Así que, ¿cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? Es el séptimo día. Yo creo que ya hemos contado las patas de la araña. Y ahora quiero terminar con esta promesa de la Biblia que nos dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Hay muchos versículos en la Biblia que están allí de la manera en que están porque el que escribió lo entendió así o quiso escribirlo así. Pero este es uno de los pocos que está escrito literalmente como Dios lo dijo. Dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es una promesa que sale del mismo Dios. Yo sé que algunos de nosotros tenemos algún empleo, algún trabajo, alguna cosa, algún compromiso para ese día sábado. Pero aquí hay una promesa hermosa y poderosa para cada uno de los que decidan ser fieles al Señor. Él dice que si nosotros tomamos este día como su día, no el nuestro, como el día de Él, el santo, entonces Él nos sustentará con la herencia de Jacob. Él nos dará todo lo que necesitamos. Dice la palabra de Dios que no ha visto un justo que mendigue pan. No ha visto a nadie que guarde la ley, que guarde los mandamientos de Dios, que sea fiel al sábado, pasando miseria, pasando hambre porque no consigue empleo, porque no consigue la comida, porque no consigue el sustento. El Señor te hace y me hace una promesa. ¿Crees tú en esto? La boca de Jehová lo ha hablado. En esta noche quiero terminar haciendo un llamado, pero ya no a todos en general, porque sé que hay hermanos aquí que han decidido, junto a 8 millones más en todo el mundo, porque los adventistas somos 8 o 9 millones en todo el mundo. No es una iglesia grande, no es una iglesia porque la puerta estrecha, por ahí van pocos. La puerta ancha es espaciosa para que todo el mundo vaya. Pero quiero hacer este llamado para los que no son adventistas. Porque el Señor nos habla como extranjeros y nos dice: todos los que abracen mi pacto, a todos ellos yo les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Hay alguna persona aquí que quisiera recibir esta marca, la marca de Dios, el sello de Dios en su vida, en su estilo de vida? Estamos hablando de año nuevo, vida nueva, pero no podía dejar de tocar este tema, ya que esto es fundamental en nuestra obediencia a nuestro Dios. Si queremos realmente una vida nueva, tenemos que disfrutar, probar de los milagros, de las bendiciones que nos da guardar su día de reposo. ¿Hay alguien aquí que quiere, con la ayuda del Señor, hacer arreglos para guardar este día? ¿Hay alguien aquí que decide serle fiel al Señor? No tengas miedo, levanta tu mano si tú quieres serle fiel al Señor. El sábado será la piedra de toque, será la cosa que va a poner a decidir cuál es nuestro Dios. Mañana vamos a tratar un tema relacionado que tiene que ver con la marca de la bestia, porque estamos estudiando a Juan
que escribió el Apocalipsis. Y allí en el Apocalipsis aparece este tema. Y muchos han dicho varias cosas del tema, pero vamos a ver con la Biblia qué es la marca de la bestia. Así que quiero llamar una vez más. ¿Hay alguien aquí que cree en este mensaje, que quiere seguir la verdad, que quiere ponerse en las manos de Cristo para que le ayude a serle fiel a todos sus mandamientos, incluyendo el día del sábado? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuántos de los hermanos ya adventistas reconfirman su pacto de guardar este día? Quiero verlos de pie. No voy a pedirles que den su testimonio a cada uno, pero el hecho de ellos ponerse de pie le dice a los demás que sí se puede. Nadie se ha muerto por guardar el sábado. Al contrario, el ser humano fue hecho para trabajar 6 días. Hecho por Dios para trabajar 6 días. Y Él, que sabe todas las cosas, no se equivocó. Lo único que Él decidió cuál día tenemos que descansar. Y ya vimos que ese día es el sábado. Así que quiero extenderle la invitación una vez más. Aquellas personas que quieren aceptar toda la verdad como es en Cristo Jesús, pónganse de pie, diciendo al Señor: yo quiero que tú me ayudes a obedecerte en todas las cosas que tú has pedido. Voy a orar entonces. Padre, te doy gracias, porque al tú darnos el sábado pensaste en nuestro descanso físico, para que descansemos de tanto trabajo, de tantos afanes, de tantas cosas que hacemos